Seguidamente escucharemos las palabras del doctor Alan Brewer Carías, Premio Alma Mater 2020. Doctor. Doctora Cecilia García Rocha Márquez, rectora magnífica. Doctor Nicolás Bianco, vicerrector académico. Amalio Belmonte, secretario y vicerrector administrativo encargado, todos de esta Universidad Central de Venezuela. Profesora Josefina Punceles de Benedetti, presidente de la Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de Venezuela y demás miembros de la Junta Directiva. Doctora Imelda Cisneros, coordinadora del jurado del Premio Alma Mater 2020 y demás miembros del jurado. Doctores Benjamín Sharifker, Félix Tapia, Antonio París, Giovanna De Micheli, Susana Rafali y Mireya de Goldwasser. Profesor Humberto Romero Musi, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y demás miembros de la Academia presentes en este acto. Y demás autoridades universitarias y todos los presentes en esta sesión telemática que sustituye el acto que usualmente se realiza en el aula magna de nuestra querida universidad. Ser ucedista, es decir, ser egresado de la Universidad Central de Venezuela, es de por sí un gran honor que estoy seguro sienten todos aquellos quienes se han formado en esta casa de estudios, que como lo dice nuestro himno, es ante todo la casa que vence la sombra, es decir, la que por el conocimiento en ella adquirido y difundido por sus profesores egresados ha podido vencer la oscuridad y la ignorancia. Y es el alma mater, la cual, como también nos lo recuerda el himno, ha sido siempre abierto cabildo, donde el pueblo redime su voz, que no es otra cosa sino el claustro que nos ha permitido expresar libremente nuestras ideas, difundirlas, explicarlas, discutirlas, enseñarlas y aplicarlas acorde con nuestras convicciones, en nombre y para beneficio de todos, y no solo para beneficio personal. Porque el conocimiento de la ciencia, para guardárselo a uno mismo o para que su producto se guarde en archivos y gavetas que nadie abre, no es realmente tal, sino egoísmo. Pero si ser ucedista es de por sí solo un gran honor universitario y académico que nos acompaña siempre a quienes hemos egresado de esta casa de estudios, el ser escogido por los propios egresados de la universidad como egresado integral y ser recipiendario de este premio anual Alma Mater, que hoy recibo muy honrosamente, es sin duda un doble e inconmensurable honor académico, sobre todo teniendo en cuenta que se otorga por el jurado, como lo ha señalado la profesora Benedetti y la doctora Imelda Cisneros, se otorga porque han considerado que en alguna forma he tenido un espíritu apegado a la justicia, a la equidad, a la solidaridad humana y que he hecho contribuciones científicas y académicas que les han permitido calificarme como egresado integral. Entenderán ustedes entonces por qué me siento inmensamente honrado en recibir este reconocimiento, ya que no han sido pocos los 55 años transcurridos desde que en 1962 egresé de esta universidad, luego de haber ingresado a la misma por decisión propia en 1957. Al final de un bachillerato algo accidentado que me llevó a estar interno en el Colegio San José de Mérida, donde pasé lo que sería el año más feliz de mi estudios de bachillerato, y donde fui también por voluntad propia. Al regresar a Caracas me inscribí en el entonces preuniversitario en Filosofía y Letras que regentaba la Universidad Católica Andrés Bello, entre las esquinas de Jesuita y Tienda Honda. La mayoría de mis compañeros de curso, entre ellos mi querido amigo y socio Alberto Baumeister Toledo, a quien hoy quiero recordar, como era lógico, siguieron sus estudios universitarios en la Universidad Católica. Del grupo yo fui uno de los disidentes y decidí venir a la central, siguiendo en cierta forma los pasos de mi padre, Charles Brewer Maucó, quien se había graduado aquí de odontólogo en 1935
y los de mi hermano Charles Brewer Carías. Él es otro gran egresado de esta universidad, quizás el más destacado naturalista, polímota y explorador de la Guayana de toda nuestra historia moderna, quien para ese entonces ya estaba aquí estudiando odontología. Pasos usevistas que luego siguieron mis hermanos Tony Brewer Carías, quien fue un destacado arquitecto, y Jimmy Brewer Carías, también otro destacado odontólogo de esta universidad. Mi esposa, Beatriz Leal de Brewer, graduada en Ciencias Políticas, y uno de mis hijos, Eric Brewer Leal, graduado de arquitecto. Es decir, una familia con un buen entorno usevista, lo que no impidió que luego me vinculara como profesor con la Universidad Católica Andrés Bello también. Como ingresé en esta universidad en 1957, mis estudios transcurrieron en el tiempo en el cual el país se abrió a la democracia, lo que inevitablemente nos llevó a todos los miembros de la comunidad universitaria a participar activamente en la política universitaria. También fue mi caso, aun cuando siempre como independiente empedernido, pues nunca quise inscribirme en partido político alguno, resistiendo así la centrífuga de la politización del movimiento universitario de la época. Ello me permitió navegar aquellas aguas siempre con libertad de pensamiento y sin ataduras, salvo conmigo mismo, como siempre ha sido. Ese año 1957 fue el de la huelga universitaria del 21 de noviembre, en la cual todos participamos, como también lo hicimos votando en el plebiscito de diciembre de aquel año contra la continuidad del régimen de Pérez Jiménez. Nos tocó el privilegio vital de haber sido testigos del proceso de cambio que se originó en los meses sucesivos con la salida de Pérez Jiménez del poder y del país y la instauración de la democracia con todas las fuerzas e ideas que aventó. Habiendo incluso tenido el privilegio de tener como profesores en mi primer año de Derecho a actores contemporáneos de aquel proceso, como fue Edgar Sanabria, quien entonces fue designado presidente del gobierno de transición, y otros líderes políticos fundamentales, como fueron Rafael Caldera, Rafael Pisani y Arístides Calvario. Para ese entonces participé activamente en la política universitaria, fundando un movimiento universitario independiente, con la quimera de defender los valores universitarios, compitiendo con los principales partidos políticos. En esa época publiqué lo que serían mis primeros escritos impresos, precisamente sobre temas universitarios, como la autonomía universitaria y la selección universitaria. Y además fundé y edité un periódico llamado Opinión, que salió durante 1958, con la participación incluso de uno de los galardonados en este premio años atrás, el doctor Gustavo Marturé. Salió con la colaboración, por tanto, de otros estudiantes de esta universidad. Fueron años de intensa actividad, estudio, trabajo y camaradería, habiendo sido testigo directo, entre otras cosas, de la partida de varios amigos entrañables hacia la guerrilla, que tanta huella dejó en sus vidas y tanto daño causó a nuestra generación, anulando tantos talentos. Mi decisión en aquellos tiempos fue formarme académicamente, dedicándome al estudio y al trabajo, para lo cual en 1960 ingresé al escalafón universitario como auxiliar de investigación en el Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho, que entonces dirigía el profesor Antonio Moles Covet, instituto con el correr de los años llegó a ser el más importante centro de investigación y difusión del pensamiento en derecho público, no solo en Venezuela, sino sin dudarlo, yo diría en toda la América Latina. Tuve el privilegio de haber trabajado en el mismo durante 27 años, habiendo terminado mi situación activa en el profesorado como director del mismo. Cuando egresé como abogado en 1962, era un tiempo en que la universidad podía premiar la excelencia y becar a los graduados summa cum laude con el perfeccionamiento de sus estudios en el exterior, como fue mi caso. La universidad contaba con una dotación presupuestaria suficiente que le garantizaba su autonomía y que permitía que los profesores y empleados pudiesen tener salarios dignos. Qué contraste, admirada rectora, lo sé, con la situación que le ha tocado a usted vivir al frente de nuestra universidad, con un régimen que además de otros ataques contra la misma y su autonomía, se ha propuesto ahogarla presupuestariamente.
Por ello todos nos preguntamos con angustia cómo puede sobrevivir hoy en medio de tantas penurias un profesor universitario cuando el más alto sueldo de un profesor titular a dedicación exclusiva en una economía dolarizada como la nuestra es equivalente a solo algo más de $4 mensuales. ¿Y cómo puede sobrevivir la universidad con el monto del presupuesto global que se le ha asignado para su funcionamiento el próximo año 2021, cuando ese solo representa el 2% del monto solicitado? Lo que implica, por ejemplo, en materia de gasto de personal, que el monto asignado para el año próximo sea solo del 1% de lo solicitado. En contraste, como dije, en aquella universidad de 1962, en un régimen democrático, yo pude viajar a Francia enviado por la misma, ya acompañado de mi esposa Beatriz, mi soporte fundamental durante todas estas décadas, para seguir cursos de posgrado en la Universidad de París, tiempo en el cual pude escribir en solitario, es decir, sin tutor, lo que luego sería mi tesis doctoral. Allí tomé conciencia de la excelente formación que yo había adquirido en esta universidad, la cual incluso puedo decir que era muy superior a la que exhibían muchos de mis compañeros de estudio en París, graduados en Derecho de otras importantes universidades en otros países. Y allí comencé mi empeño por internacionalizar nuestra universidad en el campo de la ciencia jurídica, lo que siempre he buscado hacer desde entonces y durante todas estas décadas transcurridas. Y ello comenzó justamente con una decisión que tuve que tomar en 1963, que era entre presentar la tesis que ya tenía lista, si en la Universidad de París, donde estaba estudiando el posgrado, o en esta Universidad Central, que venía de abrir la posibilidad del doctorado en Derecho, donde sabía que tendría más impacto o importancia que la que podía tener una tesis más de un extranjero en París. Opté por la segunda, para lo cual conté con el aval del profesor Moles Caubet, quien respaldó mi decisión de regresar a Caracas y, más importante aún, aceptó ser el tutor ex post facto de la tesis, la cual luego sería premiada con publicación y con la más alta mención honorífica que otorga la universidad, resultando en un libro que a partir de 1964 y durante varias décadas sirvió de manual comúnmente utilizado en los estudios de Derecho Administrativo. En cuanto a la Universidad de París, sabía en ese momento que regresaría con motivos económicos. Y así fue en múltiples ocasiones, habiendo incluso sido nombrado profesor asociado en la Universidad de París II en 1989 para dar un curso de posgrado en el mismo gran anfiteatro donde había estado como alumno 30 años antes. Desde entonces, toda la actividad docente que he desempeñado en el exterior, que ha sido extensísima e intensísima, y que además de Francia ha sido desarrollado en el Reino Unido, en Colombia y en Nueva York, siempre he cumplido esa misión en mi calidad de profesor de la Universidad Central de Venezuela, título que es el que siempre he exhibido con todo orgullo y con el que siempre he firmado mis estudios, como lo destacaba la profesora Benedetti. Y fue por ese propósito de internacionalización de la universidad en el campo jurídico que, por ejemplo, logré mi empeño en 1982 de que la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya aceptara realizar por primera vez en América un Congreso Internacional de Derecho Comparado que tuvo lugar precisamente en nuestra alma mater, recibiendo durante una semana a más de 1.200 juristas provenientes de todos los continentes, quienes se llevaron no solo el conocimiento directo sobre Venezuela, que no tenían, sino por sobre todo de nuestra alma mater. Ese empeño fue posible por el invalorable apoyo de mi recordado y entrañable amigo y destacadísimo profesor de esta casa de estudios, el profesor Pedro Niquen, entonces decano de la Facultad de Derecho, a quien también quiero recordar especialmente en este acto. Como antes dije, mi carácter de eusebista y el título de profesor de nuestra universidad siempre ha sido para mí motivo de orgullo, particularmente porque cuando se accede al mismo por concurso de oposición, como fue mi caso en 1965, el título
se tiene de por vida, es decir, es de carácter vitalicio. Es parte de la autonomía universitaria y es algo que, por supuesto, los enemigos de la misma resienten y quisieran poder controlar. No puedo por ello dejar de mencionar, por la trascendencia que tuvo para mí, un lamentable hecho ocurrido en mi propia facultad, cuando un profesor que ha fallecido, y por eso no lo nombro, y quien entonces era alto funcionario del gobierno del presidente Chávez, se atrevió a proponer insolentemente al Consejo de la Facultad que se me despojara de mi título de profesor titular y además que se quemaran públicamente mis libros. Y todo por la infundada y malvada acusación que inventaron ciertos periodistas en mi contra, condenándome sin proceso por el solo hecho de que en mi condición de profesor y abogado se me hubiera solicitado una opinión jurídica sobre el decreto de gobierno de transición que se formó en el 2002 a raíz de la renuncia del presidente Chávez, que yo no redacté, opinión que di, que por lo demás fue contra el contenido del mencionado decreto. Esa acusación inicua se convirtió 3 años después, en 2005, en la excusa del régimen para iniciar una persecución política en mi contra, motorizada por una fiscal sin escrúpulos al servicio del régimen, que después de haber perseguido a tantos, falseando procesos, ahora clama inútilmente desde Bogotá por ser reconocida como supuesta opositora al régimen que tanto sirvió servilmente. Fue precisamente por su persecución que se inició mi largo ya exilio, que va por 15 años, tiempo durante el cual, contrariamente a lo que perseguían, lo que he hecho es incrementar mi actividad académica, siempre como profesor de nuestra casa de estudios, publicando y divulgando mis trabajos sobre el devenir institucional del país. Y es que soy un convencido, como lo dije en marzo del año 2002, al recibir el premio Francisco de Venanci a la investigación universitaria, solo unas semanas de aquella artera acusación periodística en mi contra y la insensata propuesta de quemar mis libros, soy un convencido que el aumento de los conocimientos como consecuencia de la investigación, sobre todo implica y exige su divulgación, para que otros precisamente aumenten sus conocimientos. Siempre he pensado que más vale un trabajo publicado que uno guardado en un archivador, pues lo menos que puede lograrse es el ahorro del tiempo de otros para que no transiten inútilmente la misma senda y puedan partir de lo ya investigado. De allí las decenas de miles de páginas impresas que conforman mi obra publicada, que solo muestran, como decía entonces, y hoy repito, que nuestra investigación no es egoísta, al contrario, podríamos calificarla de profundamente generosa. El objetivo es que otros utilicen lo que investigamos. De eso precisamente se trata, de que el conocimiento siga acrecentándose. Y toda esa labor ha sido posible antes y ahora, en medio de todas las dificultades, como también lo dije en aquella oportunidad, por la libertad académica que caracteriza a la universidad y además por la libertad que nos ha permitido la democracia, conforme a todos los principios que la rigen y que la universidad se resiste a dejar morir, como lo demuestra la extraordinaria gesta de los últimos años, comandada por la rectora García Arocha y el equipo rectoral, quienes con su actuación nos han recordado a todos los universitarios que sin democracia no puede haber libertad de investigación, ni puede haber libertad de expresión del pensamiento, ni libertad de publicar el resultado de nuestros trabajos. Por ello, sin democracia, la primera que corre el peligro es la autonomía universitaria. Eso explica que el régimen político que se comenzó a instaurar en 1999 haya progresivamente atacado lo que sea autónomo para someterlo a su control y por ello haya buscado acabar a la vez con la autonomía universitaria, la autonomía municipal, la autonomía sindical, la autonomía empresarial, la autonomía profesional, la autonomía de los propios entes descentralizados e incluso la propia autonomía que deriva de la solidaridad social y de la acción solidaria. Y como muestra de esa marcha retrógrada que es contra el propio
libre desenvolvimiento de la personalidad, el régimen también ha emprendido ataques contra las organizaciones no gubernamentales, criminalizando la defensa de los derechos humanos e incluso la solidaridad social. Solo en un régimen totalitario puede ocurrir lo que acaba de suceder hace unas escasas semanas contra la organización Alimenta mi Solidaridad, que muestra como muy elocuentemente lo escribió Ramón Peña hace unos días en el Nacional, que dar de comer al hambriento dejó de ser una bíblica misericordia, ahora es un delito, siendo el hecho punible preparar diariamente comida para 25.000 niños, madres embarazadas y ancianos en comedores populares en Caracas y 13 estados del país. Y además, el supuesto crimen, como decía Peña, es agravado porque también ha cocinado miles de almuerzos, 64.000, para humildes trabajadores sanitarios de hospitales públicos durante los meses de pandemia. Simplemente es imposible entender la persecución desatada contra todo ello por bajas motivaciones políticas, lo que ha llegado a materializarse incluso en una orden de aprehensión contra su director, el destacado profesional Roberto Patiño, por el solo hecho de hacer el bien en su propio país. No se puede entender sino como una consecuencia inevitable del totalitarismo que parte de la falsa y errada idea de que en una sociedad solo puede hacer lo que diga la burocracia ineficiente del Estado, como lo diga y bajo su control. Por eso, para el totalitarismo, la sola palabra autonomía es lo más cercano a nombrar el demonio, lo que explica los ataques sistemáticos contra la autonomía universitaria, cuya existencia tanto molesta al régimen porque no puede controlar a las autoridades autónomas. Por ello, Hugo Chávez, una vez instalado en el poder, lo primero que pretendió hacer en su fallida reforma constitucional del 2007 fue modificar la norma constitucional que garantiza la autonomía universitaria para someterla al control del gobierno y afectar en particular los principios del autogobierno y de la autonomía normativa que tienen las universidades para regular sus propios programas de investigación, docencia y extensión y de selección y admisión de sus alumnos. Sobre esa autonomía normativa que aseguraba a los consejos universitarios la potestad de establecer el régimen de selección de sus alumnos. Una vez fracasada la reforma constitucional del 2007, fue el ministro de Educación quien en el 2015 arremetió inconstitucionalmente contra las universidades nacionales, fijándoles cupos por encima del porcentaje legalmente establecido que había sido acordado con la participación de todas las universidades por recomendación del Consejo Nacional de Universidades. Los rectores, sin embargo, ni siquiera tuvieron tiempo de impugnar la inconstitucional norma, pues el Tribunal Supremo, actuando más como un agente del Ejecutivo que como juez, manipulando un proceso de amparo, en el 2015 pasó a demoler la autonomía de las universidades en la materia, criminalizando cualquier acción que pudieran adoptar las universidades nacionales en ejercicio de sus propias competencias constitucionales y legales, imponiéndoles la obligación de abdicar a su autonomía y de sujetarse en materia de selección de sus alumnos a lo que disponga una oficina del Ministerio de Educación. Otro atentado contra la autonomía se refirió a otro de sus componentes esenciales, como es el autogobierno, es decir, la elección de sus propias autoridades por la comunidad universitaria, que conforme a la Constitución solo está compuesta por los profesores, estudiantes y egresados. Chávez también propuso en el 2007 reformar la Constitución para reconocer también a los trabajadores de las universidades como integrantes de la autonomía universitaria, buscando imponer el voto paritario de estudiantes, profesores y trabajadores para elegir las autoridades universitarias, con lo cual la comunidad universitaria dejaba de ser solo académica. También en ese caso, el rechazo popular a esa reforma fue burlado y 2 años después, la Ley Orgánica de Universidades de Educación del 2009 definió la comunidad universitaria contra la Constitución como integrada por profesores, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y egresado, todos con voto igual en contra de lo establecido en la Constitución. La demanda de nulidad contra la ley nos hizo esperar y fue intentada por 10 rectores, entre ellos por la rectora García Arocha, solicitándose la suspensión de efectos de la norma.
la acción nunca fue tramitada por el Tribunal Supremo. Y solo fue después de 10 años de injusto silencio que el tribunal procedió a pronunciarse en el 2019, pero no conforme a lo solicitado por los rectores, sino al contrario, suspendiendo de oficio otras normas de la ley para más bien obligar a las universidades a que la elección la hicieran en contra de la Constitución por una comunidad universitaria ampliada, por sectores separados, fijándoles plazos perentorios a las universidades con la amenaza de que si incumplían sería el Ejecutivo el que nombraría a las universidades. Como por el rechazo general de las universidades, ninguna elección pudo realizarse en el periodo fijado hasta febrero de este año. El tribunal no tuvo otra opción sino la de revocar de oficio su medida cautelar, aun cuando solo respecto a los plazos, pero no sobre el contenido de la inconstitucional normativa, ordenando más bien a las universidades ajustar sus reglamentos electorales a lo que había decidido en la sentencia del año 2019. Afortunadamente, en este caso, la pandemia del COVID-19 ha asegurado que el abuso de la Sala Constitucional no se haya podido imponer hasta ahora, lo que sin embargo no impidió que ese abuso se enfilara contra otro aspecto vinculado con la autonomía, que fue la injusta decisión de perseguir a los representantes designados por la Asamblea Nacional en diciembre del 2019 para integrar el Consejo Nacional de Universidades, entre ellos contra el destacado egresado de esta universidad, el profesor Manuel Rachadel, amigo de hace tantos años, quien fue precisamente el abogado de la universidad, asistiendo a la rectora en defensa de la autonomía en todos los ignominiosos juicios antes mencionados. En este caso también, sin duda, en insólita retaliación contra la inteligencia, el Tribunal Supremo convirtió un nombramiento en delito, pero absurdamente castigando a los designados por el atrevimiento que tuvieron de haber defendido la autonomía universitaria y haber criticado con razón las inconstitucionales sentencias de la Sala Constitucional. Ante toda esa ignominia, guiados por la claridad de los planteamientos de la rectora en su dirección de nuestra universidad, la comunidad universitaria tiene que seguir reaccionando más que nunca para seguir luchando contra el riesgo de que asalten definitivamente la casa de estudio y venza la sombra y la fuerza ante la luz y la razón. Y digo seguir luchando porque lo que hoy está ocurriendo no es sino el resultado de un largo proceso iniciado hace 20 años, al cual me referí tempranamente el 15 de marzo del año 2002, en el anterior mencionado discurso de recepción del premio de Venanci del 2002 a la investigación universitaria, cuando todavía había personas obnubiladas por la oferta populista de Chávez. Sobre ello dije estas palabras como si hubieran sido escritas hoy. En 1998 los venezolanos ciertamente necesitábamos cambiar nuestra universidad, pero no para nuestra democracia, pero no para eliminarla o destruirla, como lo ha buscado el presidente Chávez, sino para transformarla y perfeccionarla, eliminando los defectos más notables que tenía, que eran el centralismo y el partidismo, que habían impedido la efectiva participación y representatividad política. Ese era el cambio que el país quería, pero en 1998 el pueblo se equivocó pensando que la elección de Chávez contribuiría a perfeccionar la democracia. La verdad es que lejos de haber sido el instrumento para eliminar sus vicios, haciéndola más participativa y representativa, lo que ha logrado es empeorar los defectos que habían impedido su desarrollo, con lo cual el país está hoy más centralizado que nunca, habiéndose eliminado toda posibilidad de participación efectiva. En ese mismo discurso, 2002, insistí en afirmar lo que además queda ahora confirmado 20 años, casi 20 años después, que en 1998 Chávez lo que hizo fue engañar al pueblo, violando abierta y recurrentemente la propia Constitución, la cual fue secuestrada y burlada por los mismos actores que se entronizaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y luego en los diversos órganos del Estado. Por otra parte, ha sido
objeto de apoderamiento por funcionarios que han resultado ser lo más parecido a aquellos concejales hambrientos de los cuales nos hablan los viejos textos castellanos de Castilla, que llegaban a los cargos concejiles para robar impunemente, saciarse personalmente y así asegurarse un patrimonio mal habido para cuando fueran desalojados del poder. Y agregaba en el 2002, como si fuera hoy, la concentración del poder y la ausencia de control y contrapesos entre los poderes públicos, además ha sido una puerta abierta para la violación de los derechos humanos, al punto de que nunca antes como ahora los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han recibido tantas denuncias de violación. La separación de poderes y su autonomía, piedra angular de todo régimen democrático, materialmente ha desaparecido. Todos los poderes del Estado dependen del Ejecutivo y actúan a su antojo, y el Estado ha sido centralizado aún más. El pluralismo político, por otra parte, casi ha desaparecido por la injerencia e inconveniente presencia del Estado en la sociedad civil, lo que ha llevado al propio presidente de la República a tratar de controlar tanto a las asociaciones de empresarios como a los sindicatos, a provocar la división de partidos políticos, a atacar la iglesia e incluso tratar de dividirla y a debilitar las universidades y su autonomía. Todo ello, concluida en el 2002, nos pone de manifiesto que la democracia está en peligro y con ella la existencia de la universidad, de la investigación y del pensamiento libre. Sin democracia, insisto, la investigación no podría realizarse, particularmente en la que se desarrolla en el ámbito de las ciencias sociales, por lo que sería una sola verdad, la verdad oficial, supuestamente la única y sola verdad, que es la de los ignorantes, y no habría posibilidad de divulgación ni siquiera de pensamiento. Todo lo anterior, dicho en el 2002, hoy lo podemos repetir, pero en forma agravada, agregándole lo que resumió en pocas palabras el académico padre Luis Ugalde en el sentido, hace muy poco, en el sentido de que el régimen simplemente en los últimos años, cito, eliminó la Constitución, eliminó la elección presidencial legítima, inventó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, no para hacer una nueva constitución, sino para someter la que tenemos y anular cuanto le convenga al poder respecto a todo poder constituido y toda acción y decisión de la Asamblea Nacional legítima. El Poder Judicial arrodillado ante el Ejecutivo elimina toda decisión de la Asamblea Nacional. Y esa prolífica creatividad dictatorial recientemente ha inventado una ley anticonstitucional antibloqueo, también supraconstitucional, para deshacer y hacer lo que quiera la dictadura abiertamente, sin información ni autorización, a escondida del pueblo soberano. Eso acaba de decir el padre Ugalde, lo que suscribo. Es decir, para entender la situación en la que vivimos, y en particular ante la farsa electoral prevista para el próximo domingo 6 de diciembre, creo que es de interés que fijemos al menos en este acto, por mi parte, los siguientes 5 hechos políticos que están condicionando lo que está sucediendo ahora en nuestro país y que tendrán sin duda sus repercusiones futuras a partir del domingo, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Primer hecho, que en Venezuela la única institución del Estado con legitimidad democrática es la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015, en una votación que fue una manifestación de rebelión popular contra el autoritarismo que le dio a la oposición el control de la mayoría calificada en la misma. Por tanto, un régimen que estaba habituado desde el año 2005 a controlar a su antojo la Asamblea Nacional, a partir del 2016 no ha hecho otra cosa sino tratar por todos los medios de ahogar la Asamblea Nacional, despojándola de su autonomía y de sus funciones. Y ello efectivamente lo comenzó a hacer a los pocos días de la elección de diciembre del año 2015, a través del inconstitucional nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para asegurarse el control absoluto del mismo. Así se explica que en Venezuela el más destacado símbolo de la injusticia haya sido el que supuestamente es el más alto tribunal de justicia, lo que los universitarios bien sabemos por las decisiones antes mencionadas tomadas contra la autonomía universitaria. Ese tribunal
en el último lustro, ha anulado sistemáticamente todas las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional a partir del 2016. Ha eliminado las funciones de la Asamblea Nacional de control sobre el gobierno y la administración. Ha usurpado la totalidad de las funciones legislativas de la misma, al punto incluso de delegar la función legislativa inconstitucionalmente en órganos subalternos, como lo hizo hace algunas semanas en materia electoral en el Consejo Nacional Electoral, al cual también nombró inconstitucionalmente, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. Segundo hecho, que en violación del derecho del pueblo, que es el único que puede convocar mediante referéndum una Asamblea Nacional Constituyente, Nicolás Maduro convocó a su antojo otra en el 2017, violando la Constitución, como lo hizo también a su antojo y violando la Constitución Hugo Chávez en 1999. Esta nueva e inconstitucional y fraudulenta Asamblea Constituyente se eligió entonces mediante un sistema electoral de corte fascista, violando con ello el principio de la universalidad del voto, habiendo usurpado la función legislativa de la Asamblea Nacional. Y fue esa Asamblea Constituyente la que, usurpando también las funciones del Consejo Electoral, procedió a convocar una elección presidencial anticipada que se realizó el 20 de mayo del 2018, en realidad con el único propósito de reelegir anticipadamente a Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025. Tercer hecho, que dicha elección y supuesta reelección fue desconocida por toda la comunidad institucional del país y también por la mayoría de la comunidad internacional, siendo calificada por la Asamblea Nacional el 22 de mayo del 2018 como una farsa, pues se realizó sin que se garantizara ninguna de las condiciones mínimas para poder realizar unas condiciones libres y justas. La Asamblea Nacional, por tanto, como órgano de representación popular legítimo, desconoció formalmente el resultado de esa elección, es decir, de la supuesta reelección de Maduro, que fue declarada como ilegítima y fue declarada como inexistente. Así fue también declarado y considerado por la mayor parte de la comunidad internacional, entre otros por los países del Grupo de Lima, por ejemplo, y por la Organización de Estados Americanos. Ello implicó que para cuando llegó el momento de la toma de posesión del presidente de la República para el periodo 2019-2025, como en el país no había presidente alguno electo legítimamente, la Asamblea Nacional, única institución del Estado con legitimidad democrática, en enero del 2019, después de declarar al señor Maduro como usurpador en su carácter de intérprete primario de la Constitución y ante la falta absoluta de presidente legítimo que pudiera tomar posesión del cargo, reconoció al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado conforme a la Constitución, dictando un estatuto para la transición democrática con vigencia hasta que cese la usurpación y se puedan realizar elecciones presidenciales libres y justas en el país. Ello fue respaldado por la comunidad internacional, por la comunidad nacional y por la comunidad internacional, por más de 50 estados, incluyendo en este caso la Unión Europea. Cuarto hecho, que ante la necesidad de elegir los diputados que deben integrar la próxima Asamblea Nacional, que debería comenzar el 5 de enero del 2021, en sustitución de los diputados electos en diciembre del 2015, para buscar asegurarse por todos los medios el control de la misma, el régimen ha armado un tinglado de lo que en algún escrito mío hace ya unos meses califiqué como un gran circo electoral, cuya función está prevista realizarse dentro de 2 días, el 6 de diciembre del año 2020, calificado con razón por Alberto Barrera Taiseca en un artículo publicado hace unos días en el New York Times como un espectáculo paradójico, un espejismo democrático para aniquilar el último resquicio de democracia que quede en el país. Para ello, primero, el régimen utilizó de nuevo al Tribunal Supremo de Justicia para que sumiso una vez más nombrara inconstitucionalmente a un Consejo Nacional Electoral con miembros sometidos y controlados, violando las exigencias constitucionales y usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. Segundo, le delegó inconstitucionalmente a dicho Consejo la potestad de legislar y reformar la ley
de los procesos electorales que solo corresponden exclusiva a la Asamblea Nacional. Dicho Consejo efectivamente reformó la ley mediante reglamento, violando los más elementales principios del derecho y los principios constitucionales más elementales sobre la votación personalizada, la representación proporcional y el voto universal, directo y secreto. Y finalmente el mismo tribunal procedió directamente a secuestrar las directivas de materialmente todos los partidos políticos de oposición para que con representantes designados ad hoc, bien amaestrados por cierto, participaran en la función circense. Y así lo han hecho. Y lo más grave, en medio de las más serias violaciones a los derechos humanos, tal como lo ha constatado hace pocas semanas la misión independiente para Venezuela y la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, aspecto que ha sido reiterada hace un par de días en el informe del asesor especial sobre responsabilidad para proteger de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, considerando todos que el jefe de Estado y altos funcionarios en Venezuela podrían estar incursos en delitos de lesa humanidad, lo que llevó incluso al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a expresar el pasado septiembre de este año que es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas. De igual forma, todas las academias nacionales han expedido una declaración expresando que las votaciones no democráticas no eligen. Unas votaciones bajo un cúmulo de vicios y múltiples violaciones de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, dicen las academias, son incapaces de elegir. Todo acto que viola los derechos garantizados en la Constitución es nulo y de su nulidad no puede derivarse consecuencia alguna, pues equivale a un acto inexistente. Por tanto, concluyen las academias diciendo el evento convocado para el 6 de diciembre de ese evento es imposible derivar una elección de nuevos diputados que sustituirían a los actuales diputados electos en diciembre del 2015. En definitiva, como lo expresó el editorial de Analítica hace unos días, votar ahora no es votar como en el pasado, sino participar y apoyar una ficción anticonstitucional. Pudiendo intuirse incluso de las informaciones públicas conocidas que el circo montado lo que quizás podría resultar es en un gran fiasco. Es decir, todo apunta a que es posible que en el país ocurra una nueva rebelión popular como la del 2015, aquella mediante voto, pero esta materializada como una resistencia pasiva, pues ni con la propaganda brutal y masiva que se ha despilfarrado en medio de tantas necesidades se podrá quizás evitar lo que parece inevitable y es la previsible y masiva abstención electoral, que además parece que será ayudada por la cuarentena que el propio país quizás se autodecrete para el día 6 de diciembre de no salir de su casa solo para asuntos vitalmente indispensables. Ello aún con el riesgo de que se manipulen las cifras. Además, podría tener una evidencia en la ausencia de participación, lo que por mi parte creo que es difícil que se cambie, ni siquiera con los miserables chantajes del régimen, como la amenaza que ayer hacía una alta funcionaria del Estado al decir que el que no vota, que lo voten, como amenaza a los funcionarios públicos, o de ofrecer comidas y dávidas a cambio de votos. El que no vota no come, ha dicho hace pocos días amenazantemente un otro alto funcionario del régimen, con lo cual, como lo escribió hace unos días Laureano Márquez, otro distinguido egresado de esta casa de estudios, lo que le interesa al régimen, que ya dice, descendido a unas cuotas de crueldad que resultaban inimaginables incluso para quienes abrigábamos las más pesimistas expectativas en el lejano 1998, es, dijo Márquez, que se conozca con transparencia lo que le puede suceder a quien ose desafiarle, porque el miedo es su fuerza, realmente su única fuerza, el miedo a ser torturado o asesinado, el miedo a ser encarcelado por lo que dice o piensa, y uno de los miedos más ancestrales del ser humano,
el miedo a conseguir comida que conduce a la desesperación. Esto nos escribía Márquez. Y el quinto hecho político al que quería referirme es que la realización de la inconstitucional e ilegítima elección parlamentaria del próximo domingo en ningún caso va a cambiar la ilegitimidad de raíz del régimen del señor Maduro, cuya viciada elección del 2018 seguirá siendo considerada como ilegítima e inexistente y seguirá siendo desconocida por la comunidad nacional e internacional, y su carácter de usurpador no cesará con una supuesta elección parlamentaria. Y en cuanto a los supuestos diputados que puedan ser electos el 6 de diciembre, aun cuando en el circo electoral puedan haber participado cuantos trapecistas, equilibristas, saltimbanquis y payasos se les ocurra, la misma carece de las más mínimas condiciones electorales para poder configurarse como una elección libre, justa, competitiva y auditable. Situación que, como lo alertó el pasado 12 de noviembre la misión de estudio IDEA Internacional y Universidad Católica Andrés Bello en su informe sobre el deterioro de esas condiciones, para el 6 de diciembre, decían, llega a su máxima expresión. Por ello, dicha supuesta elección no pasará de ser otra ilegítima elección, que como tal, primero, le impedirá a los supuestos electos asumir legítimamente la legislatura a partir del 5 de enero. Y segundo, también le impedirá a los actuales diputados electos hace 5 años poder entregar el mandato legislativo a quienes no tienen legitimidad para ejercerlo. En esa situación, como el bloqueo constitucional de Venezuela lo expresó el pasado 15 de septiembre del 2020, en razón del principio de necesidad política, fundamento del artículo 333 de la Constitucional y del estatuto que rige la transición a la democracia, hasta tanto no se realice una elección parlamentaria libre, justa y competitiva, basada en el principio de integridad electoral, la voluntad soberana depositada en los diputados incumbentes debe ser preservada para evitar una disrupción constitucional parlamentaria y la liquidación de la República. Fin de la cita. 3 días después, el 18 de septiembre, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta casa de estudio, la Universidad Central de Venezuela, también expresó lo siguiente, y le cito: la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2015, con base en el principio de la continuidad constitucional, debe permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se realicen las elecciones, cumpliendo con los extremos constitucionales y legales para la escogencia de los nuevos diputados. Esa irrefutable consecuencia, dijo el Consejo de la Facultad, está respaldada por la interpretación sistemática de la Constitución que no deja lugar a dudas, así como por los precedentes constitucionales pacíficamente aceptados, a que se contraen los casos de extensión de periodos de gobernadores, alcaldes, concejales y muy especialmente de diputados a los consejos legislativos regionales como consecuencia de la carencia de elecciones para dichos cargos por un tiempo prolongado, lo que la expiración del periodo para los que fueron por la expiración, luego de la expiración de los periodos para los que le fueron elegidos. Termina esa cita. Antes también, el 16 de julio de este mismo año, los profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de esta Universidad Central fueron aún más específicos al exigir de la Asamblea Nacional que definiera cómo el simulacro de elección del 6 de diciembre no produce efecto alguno y que en consecuencia, con base en los valores democráticos y en los principios constitucionales axiológicos de toda institucionalidad, la actual Asamblea Nacional continuará en el ejercicio de sus funciones constitucionales hasta que se produzca la restauración de la democracia y una elección que cumpla los parámetros que permitan su reconocimiento en todos los ámbitos nacional e internacional. Conforme a esa doctrina del bloque constitucional, del Consejo de nuestra Facultad de Derecho y de los profesores de Derecho Constitucional de nuestra Casa de Estudio, es claro, por tanto, que la consecuencia de todo el circo montado no será otra, sino que los diputados de la Asamblea Nacional electos en el 2015 están obligados a continuar en el ejercicio de su mandato hasta que se pueda realizar una nueva elección con las garantías democráticas necesarias. Por lo demás, hay que recordarle a los ingenuos
para no usar otro calificativo, que se han prestado para participar en la inconstitucional y fraudulento espejismo electoral, que aun cuando fueran electos y la asamblea resultante llegara a funcionar, no sería más que un monigote inocuo, porque por una parte, la ley antibloqueo ya le atribuyó el poder de legislar al Ejecutivo y le quitó a la Asamblea todo poder de legislar. Y por la otra, si se cumple lo anunciado por algunos voceros de la Asamblea Constituyente de constitucionalizar el poder popular, dicha Asamblea quedaría diluida entre una multitudinaria Asamblea del Poder Popular, no sirviendo en definitiva para absolutamente nada. Y para esos ingenuos, finalmente, hay que recordarles el sencillo interrogante que le formuló recientemente el profesor Ángel Álvarez, también egresado de esta casa de estudios. Les decía, supongan que ganan la mayoría, como en el 2015 o más, ¿qué les hace pensar que podrán ejercer sus cargos, aprobar leyes y propiciar algún cambio? ¿Por qué ustedes sí y los anteriores no? Respetada rectora y queridos amigos todos quienes nos acompañan en este acto. En esa situación que todos conocemos bien y en la cual hoy nos encontramos en el país, lo dicho realza en mi criterio la importancia que tiene frente a la farsa electoral del 6 de diciembre la consulta popular convocada conforme lo permite la propia Constitución para ser realizada a partir del lunes 7 de diciembre y en la cual el mismo pueblo, que seguramente se revelará con su resistencia pasiva el 6 de diciembre, podrá ejercer el derecho a expresar activa y libremente su voluntad por el restablecimiento de la democracia en el país, como lo hizo en la consulta de julio del 2017, para rechazar ahora la farsa electoral y solicitar a la comunidad internacional su desconocimiento y exigir en el país el cese de la usurpación de la presidencia por parte del señor Maduro y la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables para rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad. Esa consulta popular, como nos lo recordó con razón el padre Luis Ugalde, es para que el mundo y nosotros mismos nos escuchemos en un sí rotundo y unitario al cambio. Es para decirle al mundo y a nosotros mismos lo que significa la farsa de la elección del 6 de diciembre. Respetada rectora magnífica, usted y su equipo rectoral y la ayuda de tantos egresados con sus ejecutorias ha asegurado la supervivencia de nuestra casa de estudio en medio de las más grandes dificultades y problemas y en medio de tanto esfuerzo desplegado por el régimen para acabar con la democracia en el país y con la autonomía de la universidad. Para concluir, solo quiero expresarle cuán agradecidos estamos todos los usevistas y el país por su actuación. Igualmente mi agradecimiento a la Asociación de Egresados de la Universidad por este honroso premio que me han otorgado y a la Academia de Ciencias Políticas por haber tomado la iniciativa de presentar mi candidatura. Finalmente mi agradecimiento a todos por la realización de este acto de recepción del mismo, como si estuviésemos efectivamente en nuestra aula magna, aula magna, por lo que me ha permitido expresarme por esta vía debido a la pandemia. Este premio, en todo caso, se lo dedico a usted, señora rectora, a todos los que están aquí presentes, a todos los egresados usevistas y además en particular a Beatriz, mi esposa, quien antes de graduarme y de ser egresado de esta casa de estudio y durante los últimos 60 años, ha aceptado y permitido que le haya dedicado innumerables horas, días, fines de semana, vacaciones, al estudio y a la investigación, promoviendo esta aula mater, que es de ambos, habiéndome apoyado y habiendo aceptado no solo la progresiva invasión de libros en la casa, sino las innumerables privaciones que ha implicado mi vida académica, acompañadas también, debo decirle, de muchas satisfacciones que hemos tenido, asumiendo ella, entre otras cosas importantes,
el rol aún más importante de haber sido conductora de la familia, al punto de que nuestros hijos y nietos ya la han nombrado con razón presidenta de lo que llaman la Fundación Familia. Por ello, el premio también quiero dedicarlo a mis hijos Alan, Michelle y Eric, y a mis nietos Alan, Mark, Andrés, Nicolás, Kevin, Federica, Lucas, Mateo y Alana, y a los bisnietos Dylan y Alan Andrew, para cuando lleguen a saberlo. Ha sido sin duda, gracias a Beatriz, a todo el amor que permite la comprensión, que he podido hacer todo lo que he hecho. Y ahora se refleja en este reconocimiento otorgado por los egresados de esta casa de estudios, a quien de nuevo quiero agradecerle una vez más su generosidad. Muchas gracias a todos por haber estado aquí.